Vamos a hablar con el director de AECA ITV, que es Guillermo Bagaz. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Encantado de estar con vosotros y poder compartir estos minutos con vuestros oyentes. Bueno, vamos a hablar dentro de un rato con el abogado José Manuel Villar y vamos a hablar justamente de los accidentes de tráfico. Muchos accidentes de tráfico se producen, ya saben, el factor humano, pero muchos se producen también porque no llevamos el coche en condiciones. A veces se suman las dos cosas, el factor humano con no llevar el coche en condiciones. Y es importante, muy importante esto, muchos todavía piensan, vamos a ver si los convencemos aquí. Yo creo que los oyentes de Luz de Cruce, los habituales, ya están absolutamente convencidos. Pero igual hay alguno por ahí que piensa, oye, esto de la ITV, ¿para qué sirve? ¿Para qué tenemos que pagar? Si, total, vamos al concesionario, nos hacen la revisión y, oye, ya está. Vale, pero lo dejamos en nuestras manos. Y bueno, y no queremos decir que el concesionario lo vaya a hacer mal, ni muchísimo menos, pero es verdad que seguimos dejando en nuestras manos y en muchos aspectos la vida de los demás no la podemos dejar en nuestras manos, tiene que revisarse, tiene que verificarse, y para eso está ni más ni menos que la ITV. Y es así, es real, ha ahorrado la ITV 150 fallecidos en las carreteras, 150 vidas. Uh-huh. Efectivamente, pero ya no solo esas 150 vidas en la carretera, sino también a nivel de emisiones contaminantes, sí, que alguna vez lo hemos comentado, que son aquellas víctimas que no se ven en la carretera y que son las que, pues fallecen por problemas de contaminación, por un exceso de contaminación. Y la cuantifica este estudio de la Universidad de Carlos III, cuantifica que esas víctimas que ha evitado la ITV son 575. Es decir, que al final, entre siniestros viales y protección del medio ambiente, estamos hablando de 723 fallecidos que se están evitando al año, lo cual es un dato que a nosotros, francamente, como sector es un orgullo el poder dar esta información, porque al final simplemente con salvar una vida ya nos sentimos muy afortunados. 575 víctimas prematuras, se podría decir, que se están ahorrando en el tema medioambiental. Exacto. Eso está hecho a base de estudios. Dentro del propio estudio de la universidad, desarrolla todo lo que está basado en estudios de la OMS y de distintos organismos internacionales. Sí. Y los investigadores de la Universidad de Carlos III lo han cuantificado en esa cantidad de 575 víctimas. Bueno, es un informe que habéis llevado a cabo al Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil Duque de Santo Mauro, en la Universidad de Carlos III de Madrid. Ha presentado esos resultados que creo que son bastante importantes. ¿Qué se le podría decir a aquel que todavía, no sé si hay alguno, pero igual tenemos algunos de los oyentes que todavía no cree en la ITV, no cree que se ahorre tantos fallecidos, que cree que pegándole la revisión por su parte ya es suficiente, o incluso ni siquiera haciendo esto? ¿Qué le podemos decir? Yo creo que la ITV, aparte de eso, y muchas veces además hay lo que llaman la predictura en los talleres, sí, que es conveniente, no digo que no, pero simplemente con que lleve el vehículo la ITV le van a verificar si está bien o está mal. Es decir, si tiene algún problema se le va a dar el defecto, se le va a identificar y puede volver a pasar la inspección técnica, ¿no? Desde el punto de vista de Estado, pues evidentemente nosotros, la ITV es un análisis imparcial y además con controles y además procedimientos que están establecidos desde Europa, es decir, a nivel europeo y a nivel nacional. Sí. Con lo cual hay un criterio bastante exhaustivo y bastante importante de qué son aquellos elementos que hay que comprobar para evitar esos accidentes, ¿no? En la propia presentación que se hizo del estudio se aportaron una serie de fotografías de lo que en una semana se detecta en la ITV. Y pues fue una de las cosas que más sorprendieron a todos los que estuvieron allí presentes. Sí. Porque se veía, casos como, neumáticos absolutamente en los alambres, como se suele decir, ¿no? Pero en los alambres físicos, es decir, se veían los alambres, ¿eh? Y como un cinturón de seguridad hecho un nudo porque se había roto, o un acelerador con un pulpo, con una goma sujeta, para que volviera a su posición en vez de tener el muelle correspondiente, ¿no? Esas cosas son las que detectamos en la ITV desde un punto de vista normal de aquellos vehículos que pasan inspección técnica. Entonces, yo creo que es importante que sobre todo de cara al resto de ciudadanos, no solo al propio usuario, yo creo que es un tema de responsabilidad social, el que verifiquemos que el vehículo está en perfectas condiciones, y más sobre todo ahora que llegamos en época estival y de vacaciones, que se va a utilizar mucho más el vehículo, pues no cuesta nada el pasar ante la ITV y asegurarte que tu vehículo se encuentra en perfectas condiciones para poder hacer ese viaje que todos deseamos y que estamos esperando todo el año. Hay gente que es pasota,
es verdad, el pasotismo, el absentismo. ¿Este grado de pasotismo, de absentismo, también se da en la ITV de forma notoria o no? Pues sí, lamentablemente cada vez más. ¿Sí? Sí. Este estudio, una de las cosas que revela es lo que ya hemos comentado el año pasado y hemos estado este año informando y advirtiendo de que hay un volumen de personas que no pasan inspección técnica y que bueno, además son nosotros diferenciamos los tipos de personas que no pasan inspección técnica. Es aquel que se le olvida pues porque se te ha pasado, a pesar de que hay muchos sistemas y los propios operadores avisan y hay una aplicación de la DGT que también te avisa, te da alarmas de que tu ITV está a punto de caducar. Y que puede ser el descuidado, ¿no? Pero ese realmente, pues bueno, tiene su importancia, pero el importante es el que no va a la ITV de forma irresponsable. Es decir, que sabiendo que no va, sabe que su vehículo no está en correcto estado, no está en buen estado, entonces, para que no le echen atrás en la ITV, lo que hace es no ir a ella. Sí. Evidentemente esto es un riesgo absolutamente elevadísimo, porque además el propio estudio identifica que esos vehículos son los más peligrosos. Y bueno, y ya digo, los datos los que hay, lamentablemente lo único que demuestra, y el propio informe, el propio estudio demuestra, pues que cada vez hay más vehículos implicados en accidentes con víctimas mortales que no tienen la ITV vigente. Entonces, bueno, pues es una situación bastante deplorable. Y además el propio estudio revela que si todos los vehículos hubieran pasado la ITV, pues habríamos ahorrado 353 víctimas más, 146 en la que es accidente de tráfico y 307 en temas medioambientales. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es algo que tenemos que reflexionar y darnos cuenta que es un tema de responsabilidad social. Y como tú bien decías, aunque lo más importante son las personas y la vida, porque en cualquier momento que una persona fallece, pues ya se acaba todo, es también el coste social que tiene, ¿no? Que también lo cuantifica este informe. Y bueno, desde el punto de vista ¿Cuánto cuesta un fallecido? En este caso... Bueno, en lo que es desde el punto de vista de lo que evita la ITV, está cuantificado que lo que está ahorrando, el beneficio social que genera, es de 1.101 millones de euros. Sí. Pero lamentablemente hay a lo que hablamos de aquellos que no pasan la ITV, generan un coste que se podría evitar de 624 millones de euros. Es decir, son unas cifras que yo creo que aunque lo importante, vuelvo a insistir, es la vida humana, pero bueno, que también tiene que hacernos reflexionar, como tú bien decías, de que también hay un coste asociado a cada accidente y a cada víctima que fallece en un accidente de tráfico. Oye, hay que tener en cuenta, casi es el 27% que no pasa la ITV. Es un número muy importante, 4 millones y pico 700.000 vehículos que no pasan la ITV. Al loro con esto, que es muy importante. Y en cuanto a ciclomotores y motocicletas, el grado de absentismo en 2021 fue del 65%. Es que hay más que no pasa la ITV de motos que sí la pasan. Es tremendo. Digo, ir a la ITV, no pasarla, sino ir a pasarla. Cuidado con esto. Además, sí que es cierto que el sistema de ciclomotores y motocicletas, al ser un vehículo que, bueno, pues muchas veces se utiliza de forma temporal, pues se le presta menos atención al mantenimiento. Y es precisamente estos vehículos es más importante todavía pasar la inspección técnica, porque, pues bueno, pues a lo mejor se deja durante un tiempo sin utilizar y pues a lo mejor los neumáticos se han cuarteado o se ha quedado cuadrado y el usuario no es capaz de percibirlo o los frenos no frenan adecuadamente, ¿no? Pero siendo un capítulo muy importante, yo quiero también poner el foco en lo que son las furgonetas, ¿no? Las furgonetas que se ha incrementado de una forma sustancial y en el 2021 el número de vehículos que no han pasado de ITV y que tenían que haberlo hecho es un 54%. ¿En furgonetas? En furgonetas, sí. Esto sí que es importante porque hay que tener en cuenta que esto va asociado pues a todo el incremento del e-commerce, de lo que es el desplazamiento última milla, y ha generado que muchas furgonetas, que sobre todo flotas de furgonetas de empresas que ya las deberían de ir al chatarramiento porque ya están al final de su vida útil, pues vuelvan otra vez a circulación para generar ese movimiento, esa necesidad de trasladar los paquetes y la mercancía que el e-commerce está generando, ¿no? Yo por eso creo que hay empresas que ahora mismo están incrementando mucho lo que son las flotas nuevas de furgonetas y yo creo que eso en el tiempo se irá notando, pero actualmente, lamentablemente,
la situación que tenemos es bastante lamentable. 54% de las furgonetas, atención, vehículos industriales, muy importante, y además que tienen una incidencia en los accidentes de tráfico muy alta, no pasan, no están yendo por lo menos, no están acudiendo a la ITV, que esto es una parte muy importante. Y yo recuerdo una campaña de hace muchísimos años que se llevó a cabo aquí en COPE, y a veces algunos de mis compañeros me lo recuerdan y me dicen, la ITV no multa, y efectivamente es así. Que la gente todavía piensa que cuando va a acudir a la ITV, como llega tarde, como llega a lo mejor con meses o años de retraso, dicen, bueno, pues voy a llegar y me van a multar. No, la ITV, ténganlo en cuenta, no les va a sancionar, les va a pasar la ITV y ya está. No hay ninguna multa por pasar la ITV tarde. Lo que hay que hacerlo es en el momento oportuno. Sí que nos pueden sancionar en un momento determinado por circular sin haber pasado la ITV, la Guardia Civil. Pero la ITV, o sea, lo que es el lugar, en el momento que atravesamos la vallita de la ITV, estamos salvados para pasar la ITV con toda la tranquilidad del mundo. Hay que decir esto, Guillermo, porque hay mucha gente que lo interpreta mal. Pues es un error importante, porque nosotros somos un servicio público que lo que hacemos es simplemente una inspección, no sancionamos a nadie, evidentemente, no tenemos esa capacidad, ni muchísimo menos. Sí. Pero sí creo que es importante lo que decías de la sanción, pero más allá de la sanción hay un tema que es aún yo creo que la gente que no pasa la inspección técnica no es consciente. Que es que si tú tienes un accidente y no tienes la ITV en vigor, posiblemente el seguro no te va a cubrir los daños que provocas, sí. Tantos materiales como personales. Y eso, tiene un coste muy elevado. Por eso en nuestra campaña Si no pasas, pásala, que en la que referenciamos que si no pasas de cosas importantes en la vida, pasa la ITV, pues ahí hacíamos referencia claramente a esto. Que por no pasar la inspección técnica puedes darte un golpe, provocar unos daños y que todos los daños te reclamen a ti personalmente y que el seguro no te cubra. Es decir, daños personales, daños materiales. Y como tú bien decías, que cuando hay un accidente hay unos costes detrás muy elevados. Y esos costes pueden ser reclamados al ciudadano que ha estado circulando con la ITV caducada. Igual que si una persona que va con un grado de alcoholemia muy elevado o va con drogado, pues el seguro se exime de los daños que puede ocasionar. Bueno, pues nada, aquellos que todavía no han pasado la ITV, que llevan mucho tiempo sin pasarla, da igual, un día, 2, una semana, un año, 5, los que sean, que acudan lo antes posible a la ITV, que allí no se les va a sancionar. Es más, van a llegar allí, van a atravesar la valla, van a llegar a la meta, en el momento en el cual ustedes y el resto de la población van a estar seguros, porque ya atravesarán un lugar donde van a inspeccionar su vehículo y van a saber si está o no está en condiciones de seguir circulando, y esto es una auténtica garantía. Guillermo Magaz, un abrazo muy grande. Si no hablamos, feliz verano, que lo disfrutes. Sí, igualmente. Muchísimas gracias. Encantado de charlar contigo. Gracias. El director